Muy buenas tardes, chicos. Bueno, este es nuestro tercer encuentro. ¿Cómo andan? Bueno, me alegro. Estoy viendo algunas caras nuevas, ¿sí? Recién se incorporan a la carrera. Así que para esos chicos me voy a presentar, ¿sí? Mi nombre es Valeria Torres, soy la profe de lengua y los voy a estar acompañando durante todo este ciclo lectivo, ¿sí? Saben que la materia es anual. Así que bueno, con el transcurso del tiempo los voy a ir ubicando a cada uno de ustedes. Ustedes saben que la clase pasada, sí, habíamos empezado a ver los movimientos literarios, ¿sí? Movimientos artísticos que transcurrieron a lo largo de la historia, ¿sí? Hasta nuestros días. Y hoy nos vamos a centrar en uno de esos movimientos que, como pueden leer acá en la pantalla, que dice el romanticismo. Sí, exactamente. Que bueno, hasta el día de la fecha este movimiento sigue brindando sus aportes a todo lo que es la literatura, el arte visual, ¿sí? Las artes plásticas, la arquitectura. Bueno, antes de comenzar, me gustaría saber qué es lo que conocen ustedes sobre este movimiento, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge? ¿Dónde? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son sus representantes? ¿Sí? Así que los escucho. ¿Nadie? ¿Nadie sabe algo por lo menos? Algo deben saber porque hemos visto la clase pasada así a grandes rasgos, ¿sí? Todos los movimientos. Y en el secundario seguro que también lo vieron, ¿sí? A ver por allá. Chicos, chicas, por favor, escuchemos al compañero que quiere hablar, ¿sí? Seamos respetuosos. Sí, a ver. Perfecto. Sí, para empezar, el romanticismo es un movimiento cultural. Muy bien. ¿Y en qué año surge? ¿O en qué siglo? Bien, muy bien. Siglo XIX. Sí, sí, muchos autores consideran que surge en el siglo XIX. Sin embargo, otros consideran que surge a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. ¿Y dónde surge? Por allá. Italia, dicen allá. ¿Será? No precisamente. Sí surge en Europa, por ahí andábamos, pero no en Italia. Surge en Alemania y en Inglaterra. Y este movimiento luego se fue propagando, ¿sí? Hacia toda Europa y América. ¿Y qué características tendrá? ¿Sí? Características generales que tiene este movimiento. ¿Nadie? ¿Alguna? Bueno, no se preocupen porque para eso sí les traje un video que lo vamos a proyectar ahora en la pantalla, ¿sí? Que nos habla de las características generales, ¿sí? Del romanticismo. Pero antes de proyectar el video, me gustaría más o menos contextualizar, ¿sí? En qué época surge este movimiento, ¿sí? Hubo tres grandes hechos históricos que marcaron o que facilitaron el surgimiento de este movimiento. Uno de esos hechos históricos, ¿sí? Es la revolución industrial que se dio, que se inició en 1760, ¿sí? Ustedes saben que la revolución industrial cambió de alguna manera la forma de trabajo, cambió la economía, ¿sí? La organización social y laboral de las personas. Así que ese fue un hecho importantísimo, ¿sí? Que ayudó al surgimiento del romanticismo. Otro de esos hechos fue la Revolución Francesa, que aconteció en 1789. Y otro, el último hecho importante, fue la Revolución Americana o la Independencia, ¿sí? Americana en 1776. Estos tres hechos fueron fundamentales para que
se inicia, para que nazca el romanticismo. En esa época, ¿sí? En esos años, se vivían profundas crisis económicas, sociales, políticas, donde la gente ya estaba cansada de sufrir todas las injusticias que sufrían, el hambre, ¿sí? La falta de empleo, la falta de protección, ¿sí? Por parte de los gobernantes. Entonces la gente se empezó a rebelar y empezó a luchar por sus intereses, por su bienestar, empezó a luchar por aquella persona vulnerable, ¿sí? A las que no respetaba ningún derecho. Entonces esos acontecimientos, esas luchas, esas muertes por la independencia, por trabajo, por bienestar, por justicia, dieron inicio a este movimiento. Ahora voy a proyectar el video, ¿sí? Lo que les voy a pedir es que presten mucha atención, ¿sí? Observen, saben que observar no es lo mismo que mirar, ¿sí? Tengo que observar, analizar y vayan tomando nota, ¿sí? De todo lo más importante, lo que ustedes consideren que es relevante. Esa información después la vamos a socializar entre todos. Bienvenidos a este vídeo, en el que intentaremos desgajar las características generales del romanticismo, para que así podáis tener una idea más clara de la importancia que tuvo este movimiento y de la enorme influencia que generó en su presente y que todavía sigue generando en el nuestro. Empecemos pues con una breve contextualización, pues el romanticismo es un movimiento de crisis, es un cambio de paradigma. Veníamos de una ilustración que creía en una razón universal, que unía a todas las cabezas pensantes bajo una misma condición, la del ser humano. A finales del siglo XVIII, sin embargo, esta razón se somete a una crítica feroz, una crítica que pasa por la guillotina y que acaba por cortar estas cabezas unidas y por, bueno, pues generar cabezas separadas, ¿no? Que acaban un poco perdidas, flotando en el espacio y en el tiempo. Ya veremos cómo y por qué. La primera de nuestras características tiene, por lo tanto, que ser el subjetivismo. Subjetivismo que viene de sujeto, ¿no? Opuesto al objeto. Ya no habrá nada que no se explique desde dentro de nuestro monigote, en este caso desde dentro del romántico. Toda la realidad es realidad porque se genera aquí mismo, porque es percibida. Es decir, si ahondamos un poco dentro de la cabeza de nuestro romántico, lo que encontraremos es la medida de todas las cosas. Bueno, pues sí mismo, ¿no? Esto no quita originalidad ni aminora los argumentos de las obras románticas, sino más bien todo lo contrario. Entonces nos quedamos con nuestro monigote. La individualidad. Vale, la individualidad opuesta a la sociedad. Es decir, teníamos una subjetividad que se oponía a la objetividad del mundo exterior, ahora tenemos un individuo único que se opone al conjunto de individuos. ¿Cómo se produce esto? Pues esto se produce por una aceptación, por una exaltación de tipos marginales, de tipos que ya en el siglo XIX pues estaban fuera de la sociedad, como puede ser el del pirata, o como puede ser el del verdugo, o como puede ser mismamente el de, bueno, pues el ermitaño, que se aísla del resto del mundo, ¿no?, en su ermita de oración. Este tipo de personajes es muy importante para todo el romanticismo, porque pretenden exaltar precisamente esta capacidad subjetiva del sujeto. La tercera de nuestras características es nacionalismo. Si veníamos de una posición de sujeto a objeto, de individuo a sociedad, ahora vendremos a una posición de nación a conjunto de naciones. Napoleón lo que intenta es unificar Europa, y esto, bueno, pues le sale un poco por la culata, porque en realidad lo que acaban por exaltar los diferentes países, pues es su identidad nacional. Es decir, tanto España, como Portugal, como Francia, como Italia, ¿no?,
Reino Unido, Alemania, todos los grandes países europeos que hoy conocemos se configuran más o menos definitivamente en torno a esta época, como reacción al gran imperio que Napoleón quería crear. Y bueno, ¿esto cómo se ve en la literatura? Pues se ve de una forma peculiar, y es que cada uno de estos territorios, cada una de estas naciones, lo que va a exaltar, lo que va a priorizar, va a ser todas esas tradiciones populares. Es decir, que si nos quedamos con nuestro caso español, lo que veremos es una exaltación de la tradición española. Esto pues pasa por los tópicos que todos conocemos, como puede ser, bueno, pues, que nuestro monigote se prepare para torear y lidiar con las bestias en el ruedo. La cuarta de nuestras características es la evasión, es decir, el alejamiento de la realidad. Porque habíamos quedado que la realidad no era tan real, sino que solo existía aquello que era percibido por el sujeto. Entonces, este monigote se evade del mundo y se aleja de todo lo que le rodea. ¿Vale? Esto acaba por generar, ¿no?, una sensación de libertad, porque fuera del mundo él puede ser quien quiera ser, ¿no? Por ejemplo, un superhéroe de capa y espada. No me malinterpretéis, no hay supermanes en el romanticismo, pero los héroes románticos intentan luchar contra todas las ataduras que le impone el mundo real. Sin embargo, esta libertad suele durar más bien poco. La capa desaparece y nuestro héroe romántico, bueno, pues acaba cayendo un poco al vacío, en el desengaño y en la angustia. Y es que no se puede escapar, por mucha libertad que se quiera tener, de las condiciones reales del mundo, ¿vale? Esto nos lo explica muy bien un poema de Becker, que es la rima número 11, y nos dice: yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión, de ansia de goces mi alma está llena. ¿A mí me buscas? No es a ti, no. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro, puedo brindarte dicha sin fin. Yo de ternura guardo un tesoro. ¿A mí me llamas? No, no es a ti. Yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible, no puedo amarte. Oh, ven tú. Aquí vemos lo real, las dos alternativas que vienen figuradas en dos mujeres, ¿no?, la mujer morena y la mujer rubia, pues acaban por desecharse, porque en realidad lo que el romántico quiere es la libertad absoluta, es decir, aquello que no se puede tener. Y es precisamente lo que le provoca este desengaño y esta angustia, del que difícilmente podrá escapar. Si estas son características más del movimiento filosófico, características más ideológicas, vayamos ahora a ver un poco las meramente literarias. La ambientación romántica, como ya habéis podido ver, está fundamentada en espacios que generen ya de por sí intriga, tensión, miedo, ruinas, conventos, acantilados, ¿no? Todo este tipo de espacios que no necesitan ninguna caracterización para generar tensión en la acción, sino que ya de por sí nos presuponen inmiscuidos en ella. ¿Vale? Uy, qué miedo. La característica número 8, ¿vale?, es que el romántico se identifica con la naturaleza. ¿Cómo pasa esto? ¿Qué quiere decir? Lo que queremos decir es que desde el momento en el que la realidad se desvanece en el sujeto también se desvanece con la realidad. No pretendáis que esto sea un trabalenguas sin sentido, sino que para que a nosotros nos quede claro que nuestro héroe romántico está enfurecido, por ejemplo, se suele situar la acción, pues yo qué sé, en medio de una tormenta o de un torbellino, ¿no? Su pensamiento se transparenta en la realidad, en la naturaleza. Si nuestro protagonista está a punto de sufrir un ataque de furia, pues a lo mejor la acción se sitúa en medio de una tormenta, ¿no? Y esto pues acaba por reforzar un poco la idea, todas las ideas que hemos visto, que el sujeto es lo único que existe, que la realidad se acomoda así. Por último, y
y esta que sí que es meramente literaria, el lenguaje romántico es muy particular, porque es efectista, porque está plagado de onomatopeyas, porque está cargado de adjetivos, bueno, pues un tanto forzados, un tanto, podríamos decir cursis. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué onomatopeyas? Pues es bastante sencillo. Si hemos entendido todo lo anterior, veremos que la intención del romántico es, a la vez que mantener su integridad de sujeto, romper esta barrera que le separa de la realidad. Y la onomatopeya no es una palabra de por sí, ¿no? Sino que es, bueno, pues una secuencia casi animal, casi motivada, que a lo mejor puede franquear esta barrera del mundo, ¿no? Puede expresar la verdad que está más allá de lo que yo pueda conocer o interpretar. Bueno, ya veis que nuestro monigote puede vivir 1001 aventuras. Lo importante es que os hayan quedado claras estas características y que podáis identificarlas en los textos, que es la tarea que tenéis que realizar. ¿Vale? Entonces, aquí se acaba nuestro vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues nos vemos en clase. Bien, bueno chicos, espero que les haya gustado el video y como habrán visto es un video bastante explicativo y muy claro, ¿sí? Y nos da a grandes rasgos una idea de las características, ¿sí? de este movimiento del romanticismo. ¿Sí? Ustedes saben que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, ¿sí? Que armamos el primer día y ahora los chicos y chicas nuevos que se incorporaron, ¿sí? Por favor pásenme después sus números, así yo los agrego. Y vamos a estar trabajando, porque saben que nosotros estamos en la era de la tecnología y la comunicación, ¿sí? Y nos vamos a manejar mucho con el celular, ya que todos tenemos uno y nuestra vida, ¿sí? Gira casi en torno a esto. En el grupo de WhatsApp ahora yo les voy a mandar un link, ¿sí? De un texto que quiero que lo lean y lo van a leer en grupos y van a extraer también las ideas principales y junto con el video, ¿sí? Con lo que vieron del video, con lo que observaron, van a armar una infografía que me la van a presentar, no sé si ahora porque no vamos a tener tiempo, pero sí para la próxima clase, ¿sí? Cada grupo va a armar una infografía desde un celular, ¿sí? Yo ya le voy a dar la aplicación que deben bajar para armarla acá nomás en el celular, ¿sí? Y la van a armar. Bueno, antes de darle el link del texto que quiero que lean, vamos a hablar un poco sobre estas características, ¿sí? A ver qué es lo que rescataron de este video, ¿sí? ¿Cuál es la primera característica que el profesor, ¿sí? Del video nos indica? El subjetivismo. Muy bien, perfecto, sí. El subjetivismo es una de las características primordiales de este movimiento, ¿sí? Ustedes saben que el romanticismo surge en contraposición o como respuesta al movimiento, al neoclasicismo, ¿sí? En el neoclasicismo, ¿qué es lo que primaba? Primaba la razón. Pero acá en el romanticismo lo que prima es el yo. Son mis sentimientos, mis emociones, lo que yo conozco o lo que yo percibo del mundo, ¿sí? Mis emociones priman por encima de la razón, ¿sí? Por eso es que el subjetivismo es tan importante. La otra característica que se mencionaba, ¿cuál es? El individualismo, exactamente, ¿sí? Aquí lo que interesa es la capacidad de interpretar la realidad del individuo, ¿sí? Ya no se ve una realidad objetiva, sino lo que está dentro, cómo yo percibo mi contexto, mi realidad, ¿sí? La tercera característica que pudieron observar, perfecto, el nacionalismo. Y acá en el nacionalismo, ¿qué pasa? Ustedes vieron que Bonaparte quería unificar toda Europa y no pudo, ¿sí? Es más, hizo todo lo contrario. Cuando se habla de nacionalismo, ¿sí? Se habla de que
se empieza a dar más interés, ¿sí?, a las costumbres, a las tradiciones propias de cada nación, de cada país. Entonces los románticos empiezan a valorar toda la cultura de su nación, de su país. Otra característica que pudieran observar, ¿cuál es? Bien, la evasión. ¿Evasión de qué o a qué? Claro, la evasión de la realidad, ¿sí? El romántico, saben que el romántico no, es como que no hace caso a la razón, al objetivo, ¿sí? Él sigue su instinto, entonces evade de alguna u otra manera, el romántico evade la realidad. Y al evadir esa realidad, ¿qué es lo que pretende? La libertad, muy bien. Y esa es otra de las características. El romántico busca la libertad, ¿sí? Lamentablemente, uno por ahí quiere ser, no sé, Superman o lo que sea, y la realidad por ahí no te lo permite, ¿sí? Porque estamos atados a esto, al aquí, a la ahora, ¿sí? Entonces el romántico, al darse cuenta que no encuentra la libertad absoluta, que no encuentra eso que desea encontrar, o no puede ser eso que desea ser, encuentra que desengaño, ¿sí? El desengaño es el fin de todo romántico, ¿sí? El romanticismo se caracteriza por tener un final trágico, ¿sí? La tragedia siempre va a estar presente en el romanticismo y lo podemos ver sobre todo en la literatura, ¿sí? Acá nos mencionaba, nos leía el profesor una rima de Becker, ¿sí? Y ahí claramente había una tragedia, ¿sí? Y bueno, después las otras características, la ambientación, ¿cómo era la ambientación del romántico? ¿Sí? Era tenebrosa, un cementerio, un lugar que dé mucho miedo. Y después la identificación con la naturaleza. El romántico se identifica con la naturaleza. Todas sus emociones están identificadas con lo natural, con lo que está en la naturaleza. Y el lenguaje, ¿sí? Un lenguaje efectivista, un lenguaje que usa mucho las onomatopeyas y muy exagerado, ¿sí? Muy cursi, creo que decía acá el profesor. Y sí, eso lo usan sobre todo los escritores, ¿sí? De romances, de poesías, ¿sí? Usa adjetivos muy exagerados. Bueno, yo ahora les pasé el link, ¿sí? Por el WhatsApp del texto, es una página, quiero que la lean. ¿Y cómo van a hacer la infografía? ¿Sí? Yo acá les voy a mostrar, ¿sí? En la pantalla la aplicación que tienen que bajar, ¿sí? Es la aplicación Canva, ¿sí? Una vez que yo la tengo bajada, ¿sí? Entran al Play Store para bajarla, y una vez que la tengo bajada, ¿sí? Entro a la aplicación y bueno, acá me va explicando cómo voy a hacer, ¿sí? Acá puedo hacer muchísimas cosas. Voy a entrar acá a todas las categorías y me da las opciones de todo lo que puedo hacer: póster, logotipos, presentaciones, flyers, tarjetas, documentos A4, tarjetas de visita, currículum, puedo hacer hasta currículum, ¿sí? Así que les va a servir no solo para mis clases, puedo hacer trípticos. Y a mí lo que me interesa es que hagan una infografía, ¿sí? Acá está la opción, infografía. Bueno, entré a la opción infografía y tengo varias opciones: infografía de educación, de proceso, de negocio, cronológica, ¿sí? Nosotros nos interesa cuál infografía hacer. Bien, una infografía de educación, ¿sí? Entonces vamos a entrar en infografía de educación y me van a aparecer todas las plantillas que puedo usar, ¿sí? Puedo utilizar, bueno, un diseño en blanco, que no se los recomiendo, ¿sí? Usen algo que tenga color. Las infografías tienen que ser llamativas. Acá tengo un diseño, una plantilla, acá tengo otra, ¿sí? Ustedes pueden elegir la que ustedes quieran. Siempre elijan las que son gratis, ¿sí? Estas.
Tenemos variadas plantillas, ¿sí? Pueden usar cualquiera. Por ejemplo, no sé, yo voy a elegir esta, ¿bien? Una vez que la elija, acá me figura el botón editar. Voy a apretar para empezar a editar mi infografía, ¿sí? Yo simplemente aprieto o hago clic, ¿sí? Con el dedo, porque estamos utilizando el celular, ¿sí? En el título, si este es el título, lo voy a cambiar. ¿Cuál será el título de mi infografía? Claro, romanticismo. Eso es lo que estamos viendo. Y bueno, y voy a poner ahí romanticismo. Listo. Aprieto acá la tilde, que está en la parte superior derecha, ¿sí? Y listo, ya tengo mi título. Acá abajo, abajo del título, procuren poner el nombre de todos los integrantes del grupo, ¿sí? Bueno, yo voy a poner mi nombre, con mayúscula los nombres. Listo. Y bueno, y se va desglosando, ¿sí? En varios subtítulos. Lo que me interesa es que coloquen acá en la infografía, en el primer subtítulo, ¿qué podemos poner? El origen, ¿sí? El surgimiento. Vamos a poner surgimiento. Surgimiento como subtítulo. Y bueno, ¿qué sabemos del surgimiento? ¿Cuándo surge y dónde? ¿Sí? Vamos a poner acá en texto, en letras más pequeñas, que sea breve el texto, ¿sí? Simplemente el siglo donde nace y en qué países, ¿sí? En el subtítulo 2, ¿qué podemos poner? Características, perfecto. Vamos a poner o nombrar algunas de estas características o elegir algunas, ¿sí? Las más significativas del video y del texto que le estoy mandando. Después podemos poner los temas que trata el romántico, ¿sí? Podemos poner representantes y qué partes o qué aspectos del arte, ¿sí? No solo de la literatura, tenemos la arquitectura, ¿sí? Tenemos la pintura. Entonces me gustaría que pongan representantes de todas las ramas artísticas que engloba, ¿sí? El romanticismo. Y como verán acá en la parte izquierda, ¿sí? Tenemos imágenes. Me gustaría que inserten imágenes también de infografía. Saben que es una mezcla de imágenes, ¿sí? Tiene que llamar la atención del lector. Imágenes y textos muy cortos. Así que bueno, chicos, ya les mando el link por el grupo de WhatsApp. En estos minutos que nos quedan van a leer el texto, van a hacer un resumen del texto, rescatar las ideas principales y con lo que tienen anotados los apuntes del video van a unificar toda la información para empezar a hacer la infografía, ¿sí? Así que bueno, nos quedan 5 minutitos nomás. Ahí les mandé el link, a ver, bueno. Ahí les mando el link, comiencen a leer y bueno, la próxima clase los veo y vamos a proyectar todos los trabajos, las infografías que hicieron. Muchísimas gracias, chicos.